¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este diario. Gracias por acompañarnos y abrir su mente y su corazón. Hoy tenemos a Virginia Pardo. Hablaremos de esa capacidad de perdonar, esa capacidad de aceptar aquellos hechos o acontecimientos que tenemos en la vida que pueden ser durísimos, que pueden causarnos mucho sufrimiento, mucho dolor. Cómo a partir de eso, cómo a partir del perdón, cómo a partir de la aceptación empezamos un verdadero proceso de transformación en nuestra vida. Bienvenidos a todos, bienvenida Virginia. Muchas gracias. Gracias siempre por compartir este espacio. Con gusto estar aquí, gracias por tu invitación. Me encanta verte. Gracias, lo mismo. A partir de esos momentos poco fáciles, como me gusta llamarlo, o para muchos muy difíciles en la vida, podemos hacer una verdadera transformación. Los seres humanos estamos preparados para cualquier desafío en la vida, aunque no tengamos ni idea de lo que somos capaces de soportar muchas veces en la vida, ¿verdad? Y cuando hablas de capaces de soportar, ahí ese es justamente el tema que tiene que ver con la resiliencia. ¿Qué tan capaces somos nosotros de soportar? ¿Qué tan capaces somos nosotros de superar ese evento negativo, trágico? Y sobre todo también, ¿cuán rápido podemos superar ese evento? Porque cuando hablamos de resiliencia, estamos hablando de la capacidad de superar un evento trágico, una mala experiencia. Entonces, hay personas, es decir, tarde o temprano pensaría uno que todo el mundo lo supera, pero en realidad la velocidad con la que tú puedes superar ese evento tiene mucho que ver con la resiliencia. Y no todo el mundo tiene el mismo nivel de resiliencia. Entonces, cuando estamos hablando de resiliencia normal, es la capacidad para superar eventos trágicos que tienen una velocidad X, ¿no? Pero hay una resiliencia que es mucho más profunda, que es realmente a otro nivel, que yo la denomino resiliencia transformacional o resiliencia 5A, porque hay 5 capacidades o habilidades que hay que desarrollar para poder tener ese tipo de resiliencia que es transformacional. O sea, no se trata solo de superar, sino de transformar. De transformar, porque hay gente también que se queda con ese perdón o esa resiliencia de dientes para afuera, pero que finalmente en su corazón, en su mente, en su interior, no ha hecho una verdadera transformación de su vida a partir de ese suceso, y a veces lo recuerda con tristeza, a veces lo recuerda con dolor. En la teoría es muy bonito escucharlo, recuerda lo que te sucedió y a partir de eso aprendiste un montón de cosas. ¿Cómo no quedarte con el dolor cuando una persona, una situación, algo en la vida te marcó de una manera muy, muy significativa? Sí, como lo que hemos acabado de vivir, ¿no? Que estamos ahorita, digamos, como en un nivel más ligero de la pandemia, por llamarlo de alguna forma, pero la realidad es que eso y otras crisis son las que tendremos que enfrentar. O sea, esto es algo que vino, pero se quedó, y tenemos que estar preparados para otras crisis que pueden llegar, no necesariamente solamente de salud. Entonces, por eso, digamos que para enfrentar crisis más profundas hay que desarrollar esa resiliencia, que yo la llamo la resiliencia 5A. Cualquier ser humano puede desarrollar esas capacidades y ya las vamos a empezar a entender un poco más. ¿Cualquier ser humano puede? Sí, cualquiera puede, porque no se necesita, digamos, ni siquiera hablemos de cierto nivel de educación, ¿no? Pues lógicamente que cuando hay un nivel de educación mayor puede ayudar en algunos aspectos más que en otros, pero todo mundo las puede desarrollar. Y la idea es que puedas tú ya no solamente quedarte en la resiliencia, como decías tú, sino pasar a ese nivel más profundo, porque es lo que nos va a ayudar a realmente enfrentar crisis de verdad más profundas y a lo mejor más frecuentes de la primera A, porque la primera A es anticipar. ¿Cómo me vuelvo bien fuerte en esa habilidad? Exacto, entonces fíjate, ¿por qué es importante desarrollar esa habilidad? Porque la capacidad de anticipar te ayuda a anticipar justamente y poder evaluar los riesgos, los cambios fuertes que pueden llegar, y que si tú no estás anticipando eso, porque hay algunos que no se pueden anticipar como un terremoto, pero hay muchos otros que sí definitivamente se ven venir, ¿no? Pero anticipar, discúlpame que te interrumpa, a veces no puede ser
como anticiparme con expectativas hacia el futuro y llenarme de miedo en este presente? No, es en el sentido de que yo pueda poder evaluar riesgos, en ese sentido que es importante. Para la anticipación es tu capacidad de prever por si algo pasa, anticiparte a algo así. No con miedo, como tú dices, que me parece muy buena tu pregunta, sino anticipar en el sentido positivo. O sea, yo me estoy anticipando, es que me estoy preparando, estoy previendo, ¿sí? Si yo veo que hay algún riesgo, que estoy viendo que se está como acercando una situación que de pronto peligrosa se va a dar, entonces esa capacidad mía de anticipación me va a permitir desarrollar una visión global, porque si no, ¿tú cómo puedes anticipar algo que está viniendo y te coge de sorpresa? Mira, un ejemplo puede ser la gente en la Florida. Cuando anuncian que va a haber un huracán, van al supermercado y llenan sus congeladores, compran sus enlatados. Se prevé precisamente de todos los alimentos y todo lo necesario por si algo pasa. ¿Y cómo se enteran que eso va a pasar? Por medio de las noticias. Por medio de las noticias. Y entonces para eso tú lo que tienes que estar es alerta. Tienes que estar pendiente de las cosas para saber qué está pasando, no que tú estés como aislado de todo y entonces cuando menos pensó te tomó sin tú estar preparado. Entonces ese ejemplo que tú colocas es muy bueno, porque realmente lo que hace es que las personas se preparen. Para eso necesitamos esas tres, digamos, competencias, que es estar alerta, o sea, la atención, ¿cierto? Es la visión y es, lógicamente, de prever. Hola, soy Carolina Bamón y hoy quiero hablarte de algo que está muy de moda, pero además que es fundamental para vivir una vida excepcional, y es la autenticidad. La autenticidad como la manera de resolver la mayoría de nuestros problemas. Quiero mostrarte cómo la raíz de muchos de los problemas que tenemos en nuestra vida es que no seamos auténticos. Muchas veces entramos a un nuevo puesto de trabajo e intentamos ponernos máscaras, de alguna manera fingiendo que somos lo que realmente no somos. Eso nos impide ser auténticos. Lo mismo sucede cuando entramos, por ejemplo, a una relación de pareja. Queremos mostrar nuestra mejor cara y esconder completamente pues, los errores o los defectos que realmente tengamos. Pero no hay nada más fantástico que ser auténticos. La autenticidad te lleva a la libertad y la libertad te lleva a la creatividad. Si quieres entrar en un nuevo espacio, en un nuevo puesto de trabajo, en una nueva relación, en un nuevo contexto, es muchísimo mejor hacerlo desde el pie derecho de la autenticidad, porque de esta manera vas a poder entregar muchísimo más de lo que realmente eres y creativamente construir una realidad para compartir con todas las personas con las que te encuentras. Invitados todos a ser muchísimo más auténticos. Vámonos entonces con la segunda habilidad. La segunda A, que es la que hablamos, es amortiguar. Es tu capacidad de resistir el choque del impacto. ¿Qué tanto tú puedes resistir ese choque? Porque hay personas que realmente cualquier tipo de impacto o situación los aflige tanto emocionalmente que no pueden reaccionar. Entonces es esa capacidad tuya de resistir ese impacto, de absorber ese estrés. Y para eso, ¿qué necesitas desarrollar? Necesitas la autogestión de emociones, porque eso es muy importante, porque la forma en que tú autogestiones tus emociones es lo que te va a permitir enfrentar el evento mejor que otras personas. Y la otra que tú necesitas también es trabajar en la percepción. ¿Te acuerdas que en algún programa que estuve aquí hablábamos de que la percepción, tú puedes percibir lo que sea que esté pasando, por más doloroso y difícil que sea, lo puedes percibir como un problema o como un reto? Entonces la percepción es importantísimo en esto, porque de todas formas el evento está, la circunstancia dolorosa está, lo que sea que estés viviendo está, pero la cuestión es cómo tú lo percibes, tú lo vas a experimentar en emociones. Y lógicamente que como tú lo percibas te va a dar más rapidez o no en superarlo. Aquí está la habilidad, que es una habilidad bellísima de aprender a gestionar las emociones, porque las emociones no se evitan, somos seres humanos, somos seres emocionales y vamos a sentir tristeza, alegría, rabia,
ira, celos, frustración muchas veces en nuestra vida. Lo que tenemos que aprender es a identificar cuando las sentimos, cuando llegan a nuestra vida, cómo son nuestras sensaciones en el cuerpo y de ahí aprender a gestionarlas. Muy bien. Ahí cambia la cosa. Sí. Cómo adquirir Pero esa habilidad. Pero cómo tú puedes gestionar esas emociones, ahí influye mucho la percepción, definitivamente. Por eso yo tengo un eslogan que dice que como lo percibes, lo vives. Total, de ¿Ves? acuerdo. Entonces, la decisión de percibir el evento que esté pasando en tu vida, por más doloroso que sea, como un problema o como un reto, es tu decisión. ¿Ves? Entonces, si tú decides percibirlo como un problema, lo vas a vivir como un problema y te vas a victimizar. Pero si tú lo decides vivirlo como un reto, entonces vas a tener las emociones derivadas del reto. ¿Cuáles serían esas? Por ejemplo, si yo te digo reto, ¿qué te llega? Me llena de impulso, de ganas de hacer las cosas, creatividad. Aquí es donde empiezo a volverme creativa. Pienso que un problema, entre comillas, que mejor me gusta también llamarlo desafío, te invita a ser más creativo, te invita a buscar otras posibilidades de hacerlo diferente, te invita a imaginarte nuevas cosas, a vivir diferentes escenarios. Entonces, ya digamos que si nosotros trabajamos en la autogestión y en la percepción, igualmente la forma en que el impacto va a afectar nuestras vidas, el efecto, lógicamente es mejor manejado y se disminuye, ¿no? Porque la forma en que tú lo manejas, pues definitivamente va a marcar la velocidad de recuperación, que era lo que yo te decía antes. Entonces la siguiente A, cuando nosotros ya lo que hicimos fue las dos primeras A's, ahora nos vamos a la tercera, que la tercera tiene que ver con la adaptación. Entonces es la capacidad de redireccionar, ¿no? La capacidad de adaptarnos a lo que está pasando, a esa nueva realidad y realmente poder entonces ahí redireccionar y poder desarrollar los pasos, es decir, más los pasos que tenemos que hacer para implementar las acciones necesarias para salir adelante de este tema, ¿no? De este evento, ¿no? Sería como mirarlo con otro observador. Cambiar. Claro, sí. Cambiar el observador. Sí, claro, porque antes estabas evaluando otras cosas. Aquí lo que estás diciendo, bueno, ¿cuáles son los pasos o las acciones que yo tengo que implementar para salir adelante? Virginia, ¿sabes qué es lo que pasa? Y esto es una característica de muchas personas. Cuando llega un desafío, cuando llega una situación que nunca se había presentado en la vida, pues la gente se queda como paralizada, se queda como que no sabe qué hacer y se sume en el sufrimiento en vez de ser proactiva y empezar a mirar las cosas de otra manera como tú lo propones hoy, se quedan paralizadas, se deprimen o se sienten muy mal, se ponen muy tristes, se encierran y no quieren hacer nada. Ahí es donde llegan las complicaciones por otros lados, porque imagínate si hay una situación y fuera de eso tú no tienes la actitud para manejarla, pues hay muchas cosas alrededor. ¿Qué les dirías tú a esas personas que son un poco más débiles, podemos llamarlas así? Pues mira, el punto clave aquí para estas personas es aceptar la realidad. Porque es que el tema de negar lo que está pasando es lo que paraliza a la persona y cree que la solución viene de afuera, que eso lo van a solucionar por otro lado. Y resulta que no es así. Entonces, cuando tú estás en la área de adaptación, es muy importante la aceptación. ¿La aceptación de qué? De la nueva situación. Por más dolorosa que sea, es la aceptación. Y como yo ya estoy aceptando eso, entonces yo ya no me voy a quedar ahí, sino yo tengo que generar un plan de acción y ahí es donde entra realmente la parte, digamos, de adaptación, porque entonces yo planifico un plan de acción y planifico las acciones que voy a tomar y lógicamente las implemento, porque también muchas personas se quedan a veces en un plan de acción que no implementan. Entonces hay que pasar a la acción, definitivamente. Si tú no pasas a la acción, no estás haciendo nada. La programación neurolingüística dice, es lo que hay. Y con eso que hay, ¿qué es lo que vas a hacer? Con eso que hay, ¿qué decides a partir de ese momento? O te quedas en el sufrimiento, estancado en el problema, o empiezas a buscar soluciones reales para que salgas de ahí. Sales de ahí y vas a ser más fuerte, vas a tener más sabiduría, vas a tener la capacidad de afrontar
más situaciones en la vida, porque estemos aquí, mientras estemos aquí, Sí. vamos a tener que afrontar Exacto. situaciones. Eso sí Exacto. es clarísimo. Exacto. De esas no nos podemos Sí. escapar. Y ahí es importante lo que tú dices. ¿En qué sentido? En que o tú decides si tú vas a ser víctima o si tú vas a ser actor de tu vida. O sea, porque o eres causa o efecto, porque yo lo veo así, es más fácil verlo así. O tú haces que las cosas pasen o te quedas esperando que la vida te lleve. Entonces, ¿tú eres causa o eres efecto? ¿Eres actor o eres víctima? Tú decides. Es que uno es el que decide qué quiere ser. ¿Ves? Entonces, por eso el cambio de la percepción es muy importante. Porque si tú cambias la percepción, pues cambia todo. Entonces, ahí va muy importante. Hay un ejercicio muy lindo que es muy gráfico con eso que nos estás diciendo. Hay dos personas que se paran frente a frente y hay un número 6. Si yo estoy parada acá y mi número 6 está aquí, pues yo lo veo como un 6, pero si tú estás allá lo ves Sí, como un 9. exacto. Entonces nos podemos quedar toda la vida discutiendo, este es un 6 y tú me dices, no, es que es un 9. Exacto. Las dos tenemos la razón. Sí. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Que estamos viendo la situación desde dos perspectivas diferentes y tú tienes la razón y yo también. Exacto. Y definitivamente yo siempre he pensado, Virginia, que nadie tiene la razón, porque tenemos solamente un puntico de verdad entre toda la verdad que es inmensa. Y creemos que conocemos mucho y realmente no conocemos nada. Ese ejemplo que has colocado está muy bueno, porque realmente demuestra claramente que las dos personas pueden estar mirando exactamente lo mismo, pero la percepción es diferente. Por eso, cuando tú quieres realmente generar un cambio, tienes que tener un cambio de percepción. Porque es que si tú cambias tu percepción, cambian tus pensamientos, cambian tus creencias, cambian tus valores. No estoy hablando de valores morales, sino de los valores que te motivan a actuar. Cambian las acciones, todo cambia. Entonces, y a veces es tan simple y tan sencillo que las personas pueden decir, no, pero si con cambiar de percepción ya soluciono. Pues sí, la percepción tiene gran impacto en todo lo que tú realmente terminas haciendo. Es increíble. Vámonos para la siguiente habilidad. La siguiente es la de asentar. ¿Qué quiere decir asentar? Es sinónimo de construir, sinónimo de edificar. Entonces es construir o edificar sobre el entorno post-evento, ¿sí? Porque después de que pasa algo, cualquiera que sea el evento, pues siempre hay un entorno que está afectado, ¿no? Entonces, la cuestión es que cuando tú desarrollas la capacidad de asentar, estás desarrollando la capacidad de construir o de edificar sobre ese entorno que está afectado por lo que pasó. ¿Qué necesitas para eso? Ahí es donde entra todo lo que tú dijiste antes. Necesitas creatividad, necesitas innovación, necesitas motivación. Ubícate en un evento pasado, porque todos hemos vivido eventos pasados dolorosos, pero también los hemos superado. Ubícate en un evento pasado donde hayas tenido que superar esa situación. ¿Qué recursos utilizaste? ¿Qué te ayudó a salir adelante? Y eso que te ayudó en ese momento está dentro de ti, eso no está perdido. Entonces, identifica los recursos del pasado que te ayudaron a superar la situación y tráelos al presente para poder apoyarte en ellos para superar la situación, más todo lo demás que tengas que desarrollar. Es que a veces se nos olvida lo fuerte que somos. Sí. A veces llega una situación y decimos, no, yo con esto no puedo. Y miras para atrás, viviste una situación quizá más complicada y saliste de allí. ¿Qué fue lo que hiciste? Eso es lo que nos propone hoy Virginia. ¿Cuáles herramientas utilizaste para salir de ese punto? Si tú estás en un punto parado y das un primer paso, ya saliste de ese punto. Diste el primer paso y esa es la decisión que hay que tomar, no quedarse. Para eso estamos aquí y para eso tenemos personas que nos pueden ayudar, que nos dan la mano, que pueden escucharnos, que nos pueden dar otro punto de vista, para no quedarnos siempre mirando así. Exacto, exacto. Y siempre hay que, cuando hablamos de recursividad, estamos hablando de busca. No te va a llegar nada. Aquí sentado no le va a llegar nada a uno tiene que solucionarlo. Entonces, porque lógicamente que cualquier situación va a generar un impacto emocional, ¿no? Y es normal que lo sientas, o sea, está bien que tú sientas tristeza o dolor o miedo, dependiendo que sea. Pero la cuestión es, no te quedes ahí. No te quedes ahí porque eso no se va a solucionar. Por eso te decía antes que la capacidad de recuperación del pensamiento crítico es muy importante. De tú poder reflexionar, o sea, no quedarte ahí sino decir, bueno, listo, sí, esto me duele, me limpio las rodillas, me paro y muestra a ver qué hay que hacer, porque no hay nada, eso solamente depende de cada persona. Es verdad. ¿Ves?
Y ahora nos vamos con la quinta y última habilidad. La quinta es aforar. En este caso estamos hablando de poder evaluar el resultado. Aforar es también sinónimo de evaluar. Entonces es evaluar el resultado que estamos teniendo con todo lo que hemos venido haciendo y tener la capacidad de redireccionar sin dolor si toca. Porque a veces uno puede tener un plan de acción, pero si tú no tienes flexibilidad, que es muy importante desarrollarla, si tú no tienes flexibilidad no vas a poder redireccionar tu plan, y la idea es que tú puedas redireccionar sin dolor, que eso no sea traumático para ti, que no sea frustrante, ¿sí? Entonces, para esto entonces, ¿qué necesitas tú? La flexibilidad, definitivamente. Y estar atenta también a todas las cosas que pasan alrededor para poder empezar a actuar. Es que ahí es donde debemos empezar a tomar las decisiones y las cosas, o más que cosas, herramientas, que me gusta tanto esa palabra, sí, para poder no lidiar, sino ir por el mundo, aunque hayan desafíos, aunque hayan momentos que nos perturban o que nos dejan como, uy, ¿aquí qué pasó? Poder seguir adelante. Claro, es que eso te permite a ti desarrollar este tipo de como la llamo yo, la resiliencia 5A. Eso lo que te permite a ti definitivamente es enfrentar crisis más profundas, de pronto crisis más continuas que pueden estar pasando, o sea, más frecuentes, porque antes todo era como esporádico, ahora vemos que todo es frecuente y rápido. Entonces, lo que tenemos es que adaptarnos a eso y desarrollar las habilidades, competencias que necesitamos para enfrentar esa nueva realidad en ese sentido. Y cuando tú hablas de estar alerta, precisamente eso va dentro de la primera que dijimos, porque de anticipar, si tú estás alerta, pues tú estás preparado. Pero eso no quiere decir que estés viviendo con miedo. No, al contrario, el que tú desarrolles estas 5A, lo que te va a ayudar es a estar tranquila y segura ante cualquier situación, porque estás preparada y porque te estás fortaleciendo por dentro. Esto lo único que te va a dar a ti es más seguridad, más confianza, y te cambia totalmente la percepción de los eventos trágicos y de pues lógicamente los retos y desafíos que haya que enfrentar, y eso es lo que nos fortalece. Dejar de juzgar la vida y empezar a mirarla con otros ojos. Recuerden esta frase que yo la repito tanto: mientras tu mente esté más cerrada, más juzgas. Mientras tienes tu mente abierta, más posibilidades ves y no juzgas para nada. Solo ves las cosas como oportunidades, a las otras personas como espejos, porque finalmente nos muestras cómo somos nosotros o qué es lo que tenemos en nuestro interior, y así vives de otra manera. Y que el juicio es una limitante, ¿no? Total. Virginia, muchísimas gracias. Bueno, me encanta gusto hablar contigo. Muchas gracias. Que sean muchas más. Gracias a ustedes, un beso gigante, y recuerden que ser feliz es una decisión. Hoy Virginia Pardo nos enseña 5 habilidades para transformar la vida y aprender a seguir adelante después de una situación que nos ha marcado. Chao.